¿Cómo debemos tratar a Dios? Fue el mensaje de hace 8 días y quisiera entrar un poco en ese contexto también en el cual estamos predicando todos estos domingos anteriores. El pueblo de Israel en ese entonces tenía un sentimiento de abandono. Sentían de que Dios nos ha abandonado porque los filisteos habían capturado el arca, ¿recuerdan? Y no solamente capturaron el arca que después devolvieron, sino que ahora los filisteos se apoderaron de parte de la tierra de Israel, de unas ciudades de Israel, y esclavizaron a los israelitas. Entonces, los israelitas, en ese momento, en ese contexto que estamos hablando, ellos están sometidos, ellos están esclavos, ellos están afligidos. Pero ¿qué está pasando con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, años anteriores, ha sido apóstata. Apóstata es aquel que conoce a Dios y se aparta de su fe. A veces pensamos que apóstata es alguien que no conoce al Señor. No, apóstata es alguien que ha conocido la verdad y se ha apartado de la verdad, porque nunca ha conocido la verdad. Pero sin embargo la verdad le es presentada, le es revelada y ellos no andan conforme a la verdad. Otra forma de apostasía es malinterpretar esa verdad. ¿Y cómo podemos malinterpretar esa verdad? Pues hacer exactamente lo contrario a lo que nos está diciendo. Entonces vemos que Israel está haciendo apostasía. ¿Cómo? Pues sus líderes están apostatando. Recordamos anterior, los hijos de Elí estuvieron apostatando en la forma en que ellos sacrificaban y adoraban al Señor. El pueblo también está apostatando en la fe, no está siguiendo la doctrina que Dios ha establecido en su palabra. Así que hay una gran apostasía y a causa de esa apostasía, pues el Señor los entrega a sus enemigos. Ellos malinterpretan tanto a Dios que creen que el arca es Dios y dicen, traigamos el arca. O sea que hay muchas formas de apostatar del evangelio y de la verdad de Dios. Así que en este contexto dice la Escritura que han dejado y han abandonado el arca 20 años. 20 años el arca está abandonada. Pero si recordamos unos capítulos anteriores, ellos dijeron, traigamos el arca, y todos estaban alabando al Señor. El arca ha llegado, el arca nos va a salvar. Pero eso aquello que ellos creían que los iba a salvar los condenó. Y ahora, como eso no salva, pues dice la Escritura que 20 años dejaron abandonada el arca. Y en esos 20 años han recibido cautividad, esclavitud de los filisteos. Así que ellos se apartan del Señor porque empiezan a buscar otros dioses. Y entre esos, aparte de abandonar al Dios de Israel, ellos se sienten abandonados por el Dios de Israel. Porque el 7, yo estoy en 1 de Samuel, capítulo 7, a pesar de que voy a hablar en el capítulo 8, ellos sienten de que Dios los ha abandonado y empiezan a clamar. Pero el profeta Samuel les pone claro y le dice, en el 7:2 dice, si ustedes desean volver al Señor de todo corazón, deshágase de los dioses extranjeros y las imágenes de Astaré. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que ellos quieren ser salvos, ellos tienen esta necesidad de ser salvos. Ellos están cautivos por los filisteos y están clamando a Dios. Pero claro, cuando vienes a clamar a Dios, te confrontas con la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad? ¿Tú quieres ser salvo? Abandona todos tus dioses y sirve al único Dios. No podría ser que tú quieres salvación y adorar a otra deidad. Si tú quieres salvación, necesitas adorar a aquel que te va a salvar. Entonces el Señor coloca su verdad siempre, se la establece. No, ustedes quieren ser salvos, vuélvanse al Señor de todo corazón. Así que ellos se arrepienten, ellos claman al Señor por salvación, y el Señor dice que el Señor truena desde los cielos para que los filisteos caigan en las manos del pueblo de Israel. Dios da salvación. Y ahora cuando ellos entienden esta manifestación de parte del Señor que los ha salvado, ahora Samuel levanta una roca y dice, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ebenezer. Entonces hay un reconocimiento de que hasta ese momento el Señor los está ayudando en todo. Samuel, el portador del Señor, es el que los está acercando otra vez a la adoración. El centro de adoración que era el tabernáculo ha sido destruido en Silo. Sin embargo, Samuel, dice la Escritura, que levantó un altar en Rama, donde estaba viviendo, un altar para adorar al Señor. Así que Samuel estaba juzgando a Israel. Pero Israel, tiempos atrás, siempre tenía esta tendencia. ¿Cuál era la tendencia? La tendencia era de que ellos caían en cautividad
clamaban al Señor, el Señor los libertaba y ellos se apartaban a vivir su vida como ellos querían. Lo vemos en Egipto. En Egipto el pueblo está cautivo y ellos claman: sálvanos, Señor, sálvanos. Claman, el Señor provee ese medio, esa libertad, ese Salvador, ese libertador. Los saca de Egipto y ahora en el desierto ellos también quieren hacer su vida y otra vez el Señor los deja, los corrige. Asimismo, a través de todo el tiempo de los jueces, ellos entran a la tierra prometida y allí dice, cada capítulo de la historia de los jueces dice: el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor, dejaron de servir, de obedecer al Señor, de adorar al Señor. No obedecían la voz del Señor, dicen otras traducciones, y ellos caían en cautividad. Así que se ha vuelto como un ciclo. El ciclo es, ellos necesitan un Salvador, ellos claman por un Salvador, el Señor los salva, ellos se arrepienten y otra vez ellos no oyen la voz del Señor, hacen lo malo, abandonan al Señor y vuelven a caer en cautividad. Así lo vemos con Ahod, con Sangar, con Débora, con Barak. Lo vemos también con Gedeón. Gedeón es uno de los jueces que libertó al pueblo de Israel de los madianitas. Los madianitas habían cautivado al pueblo de Israel. Ellos estaban esclavos. ¡Oh, Señor! Arrepiéntanse de sus malos caminos. Ellos se arrepienten, ellos confiesan: necesitamos un Salvador. Ellos son salvados. Y aquí en este pasaje quisiera, para aquellos que apuntan, que apuntasen, no que lo busquen, en Jueces capítulo 8. Allí nos habla de Gedeón, Jueces 8:22. Ellos cuando son libertados por Gedeón, entre comillas, ellos vienen y le dicen a Gedeón, le dicen: gobiérnanos tú, Gedeón, porque tú nos has salvado. Y ahora Gedeón dice: no. En el 8:23 de Jueces, no, dice: ni yo, ni mi hijo gobernaremos. El Señor será quien gobierne. Eso es tener claro quién es el que ha salvado a Israel. Entonces, hay siempre una unidad entre lo que es la salvación y el señorío. No vienen por separado. Entonces, es algo que a la luz de la palabra nos está enseñando constantemente a través de la historia del pueblo de Israel y que lo veremos más adelante al final de este mensaje. Si el Señor me ayuda, lo miraremos cómo también se sigue cumpliendo también en el Nuevo Testamento. Entonces, ellos son salvados y quieren que ese Salvador sea su rey. Así pasó con Gedeón, y Gedeón dijo: ni yo ni mi hijo, el Señor será quien gobierne. Ahora, en Abimelech, él mismo, el Señor le había dado la forma de haber sido salvos de aquella cautividad que ellos en ese contexto tenían, y ahora Abimelech quiere gobernar. Entonces, hay un paralelo entre el saber quién es que me ha gobernado, me ha salvado, y si Él me ha salvado, Él es el que gobierna. Y Abimelech ha recibido la salvación y dice: Él me ha salvado, pero yo quiero gobernar. Y así, a través de todo el libro de Jueces, vemos a Jefté, a Sansón, a Elí, y ahora en el contexto en el que estamos, en Samuel. Así que Samuel, ellos están viviendo lo mismo, y ahora otra vez los filisteos los tienen 20 años en cautividad, el arca está abandonada, claman al Señor, Dios vuelve a decirle: ustedes quieren ser salvos. A través de la historia de Israel, desde el Éxodo hasta este contexto, se está repitiendo: necesitamos un Salvador. Dios les provee la salvación, Dios truena, Dios salva. Ellos reconocen: Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Se arrepienten, pero ahora vamos al capítulo 8, que es el que vamos a trabajar. Así que abran sus Biblias en 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Ya con este contexto, dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Ven? Así que en este tiempo ya, desde que hemos estado trabajando el pasaje del capítulo de 1 de Samuel, Samuel desde niño sirviendo al Señor, ahora llegamos a casi los finales de sus días, a pesar de que está envejecido, y no quiere decir que está obsoleto. Sin embargo, el pueblo de Israel lo está haciendo ver como si fuese obsoleto. Dice que él había envejecido y él puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Él era juez de Israel. Y ahora a estos hijos los pone en otras ciudades más lejanas para que ellos dirijan y juzguen a Israel. El versículo 2 dice: y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. ¿Qué significa Joel o Joel? ¿Qué significa? Significa: el Señor es Dios.
Y tuvo otro hijo, y el nombre de su segundo hijo era Abías. El nombre de su hijo significa: el Señor es mi Padre. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron, versículo 3, los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron, y aquí vemos los pecados por los cuales ellos se volvieron, tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces aquí vemos un paralelo y una semejanza con los hijos de Elí. Recuerdan que hace poco hemos visto un paralelo entre Elí, que es el sumo sacerdote, que es el juez, tiene dos hijos y estos hijos se han pervertido. Y ahora vemos a Samuel, que es oído por el Señor, que es llamado por el Señor, pero dice la Escritura que sus dos hijos también se han pervertido y no anduvieron en los caminos de su padre. Así que vemos que en el versículo 4 su pecado no era oculto. Versículo 4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Así que el pecado de los hijos de Samuel no era oculto, como no era oculto el pecado de los hijos de Elí. Dice en el capítulo que hemos visto anterior, vinieron y le dijeron a Elí que sus hijos estaban acostándose con las mujeres en la entrada del tabernáculo y todo lo que estaban haciendo con las ofrendas. Entonces podemos ver que un padre, conforme a la voluntad y al llamado del Señor, está educando a sus hijos, pero a él no se le denuncia ni se le acusa por la culpa del pecado de sus hijos. A Elí, sí, el Señor envió un profeta y le dijo: tus hijos están haciendo esto, esto y esto, y tú has permitido que tus hijos hagan esto, esto y esto, que ya lo vimos en otro contexto. Pero ahora, aquí en la Escritura, no nos habla de ninguna denuncia sobre Samuel. No hay un profeta que venga a decirle: Samuel, tú has honrado más a tus hijos que a mí. Así que Samuel ha hecho bien su trabajo. Si fuese lo contrario, pues nos diría lo mismo que hizo Elí. Sin embargo, a pesar de que Samuel enseñó bien a sus hijos, incluso sus nombres fueron pensados y les puso Joel, el Señor es Dios. Joel, cada rato que lo llamaba, él escucharía y entendería: el Señor es Dios. Y el otro Abías: el Señor es mi Padre. Muy diferente a los nombres de Elí, Ofni y Finés, Rubio y Renacuajo, nombres de esos egipcios. Nada que ver, pero sí vemos un paralelo y una semejanza, pero hay algo que puede darnos un consuelo y una enseñanza, de que como padres nosotros debemos de educar a nuestros hijos conforme a la palabra del Señor. Cuando ellos sean grandes y obtengan su independencia, su pecado y su avaricia y su perversión no tendrán nada que ver con nosotros si hemos hecho bien el trabajo siendo ejemplo, como lo fue Samuel, porque más adelante Samuel dice: denúncieme si he hecho algo, hablen si he hecho algo mal. ¿No he sido ejemplo? Y ellos tienen que callar: sí, ha sido ejemplo. Salvo que Elí no pudo decir lo mismo, porque fue denunciado por el mismo dedo del Señor. Así que como padres, en este contexto que estamos viendo, debemos de no callar, de denunciar el pecado de nuestros hijos, y que si nuestros hijos se corrompen y siguen un camino, como dice la Escritura aquí, no andan en el camino, no es nuestra culpa. Lo único que nos queda es orar y seguir hablándoles de parte del Señor. Pero volviendo al texto, aquí dice el versículo 5 de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, dije: tus hijos no andan en tus caminos. Pero ahora viene la excusa. Ellos están diciendo que Samuel, tú eres viejo. Sin embargo, pueda que Samuel, aquí viendo y estudiando, puede tener alrededor de 65 años. 65 años en el contexto de que Elí, cuando murió, tenía 98 años. Ahí había una mentira. Así que ellos están sacando un pretexto, están diciendo: tú ya estás viejo, ¿para qué vas a gobernar? Y tus hijos no andan en tus caminos. Sin embargo, Elí con 98 se le tocó y sus hijos tuvieron que ser muertos, y el pueblo de Israel en ningún momento, cuando la apostasía y en la adoración, nunca se levantaron para decirle a Elí: Elí, estás viejo y ciego. Nunca le dijeron: tus hijos mira lo que están haciendo, mientras que este es el varón de Dios y está guiando al pueblo correctamente. Ellos se levantan y dicen: tú estás viejo.
casi 30 años de diferencia con respecto a Eli. Y tus hijos, ¿cuál es el pecado? Pues no podemos comparar el pecado entre un pecado es más bueno y otro pecado es más malo, todos son iguales, ¿no? Pero estos tenían un pecado de avaricia y de soborno, permitiendo el derecho. Así que ellos presentan una excusa. El pueblo de Israel está excusándose. Y ahora veamos la razón real atrás de esta petición. Vamos al 5 otra vez. 5 dice: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Así que aquí podemos ver que realmente el deseo de ellos no es que se quite a Samuel o que se quiten a sus hijos, sino que ellos quieren, dice, constitúyenos un rey ahora que nos juzgue. Un rey ahora que nos juzgue. ¿Pero cómo así? Entendamos el contexto de que el pueblo está pidiendo un rey, pero es que el pueblo no sabe quién es el rey. Yo quiero leer, no quiero que lo busquen, un pasaje, y después les daré las citas para aquellos que les gusta apuntar. Dice la palabra: el Señor reina por siempre y para siempre. Este cántico es el cántico de Moisés. El Señor reina por siempre y para siempre. Para ellos no era algo como que no vivían en una monarquía. Ellos sabían que Dios era el rey del pueblo de Israel. Ellos sabían que eran sacerdotes, que eran un pueblo escogido por el Señor. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que la letra decía: cantaré al Señor, que me ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Él es mi Dios y yo lo alabaré. Él es Dios de mi Padre y lo enalteceré. Entonces ellos tienen claro de que así como el Señor es mi fuerza, mi cántico, Él es mi salvación. Y porque Él es mi Salvador, el Señor reina por siempre y para siempre. Eso está en Éxodo capítulo 15, para aquellos que quieren más, pueden leer todo ese cántico. Es un cántico de alabanza de haber sido rescatados de la cautividad del pueblo de Israel. Ellos han sido sacados de ahí, libres, salvos. Y porque Él los salvó, ellos dicen: el Señor me salvó, Él reina por siempre y para siempre. Así que en la mentalidad del pueblo de Israel tienen claro de que su Salvador es su Rey. No es en el contexto en el cual nosotros nos movemos, porque nosotros tenemos un rey aquí en España. Pero claro, uno dice, no, se pone una camisa y salen allí en la corte y dicen, no tengo rey, ¿no? En estas confrontaciones políticas que hay. Y es verdad que decimos, hay rey, pero parece que no lo vivimos como ellos vivían, como vivía el contexto de este pueblo. ¿Quién era un rey? Vamos a ver cómo ellos vivían el reinado. No tiene nada que ver con los reyes de España, no tiene ningún contexto a lo que es un rey. Entonces nosotros podemos también en nuestro contexto malinterpretar, decir, un rey es esto. Un rey es alguien que pasa, nos ponemos de pie y le hacemos una venia. Podemos malinterpretarlo. Pero aquí el pueblo de Israel le está diciendo, danos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Así que aquí hay un pecado, porque ellos sabían que había un rey. Ellos sabían que el Señor reina, porque en menos de 400 años ellos habían salido de Egipto. Si nosotros aquí en el año 2020, siglo XXI, sabemos que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ¿cuánto más el pueblo de Israel 400 años ahí? Se queda la noticia, 4 décadas atrás. Eso no es nada. Habría gente allí 400 años atrás. Así que sí tienen en su mente quién es rey. Saben quién es, saben que el Señor reina eternamente y para siempre. Ya hay una excusa en esta petición. Ahora el versículo 6, vamos allí, dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron. No agradó, fue desagradable esa petición. ¿Por qué fue desagradable? En otra traducción dice, cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Claro, porque eso es como que la iglesia viniese a decir, queremos otro Dios. Queremos adorar otra deidad. Están pidiendo algo que rompe todo. Dice, ¿pero qué me estás pidiendo? En cierta forma, en el contexto vamos a ver que él también escuchó que tú eres un viejo, tus hijos son malos, danos un rey. Hay una excusa para un propósito maligno. Y ahora él se disgusta en el 6.
Dice, no se agradó Samuel de estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Danos un rey. En el 5, danos un rey como todas las naciones. En el 6, danos un rey. Y ahora vemos cómo va a reaccionar alguien que está sometido al rey. Alguien que está sometido al rey, cuando escucha esto, él dice la escritura allí. Y Samuel oró a Dios. ¿A dónde vamos a ir a traer estas decisiones o estos conflictos que se nos presentan? Mientras que a Elí, cuando vienen y le dicen, tus hijos son unos perversos, Elí, en vez de consultar a Dios, él va y ahora le pasa la mano a sus hijos. No, eso es malo, es una mala fama, no lo hagan. ¡Pau! Así, o sea, una palmadita de niño pequeño. Sin embargo, él está escuchando que sus hijos son perversos. Él va al Señor a orar. Señor, te presento esto. Mira lo que están diciendo, mira lo que están pidiendo. Y allí volvamos al 7. El 7 dice, y dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Otra versión, quisiera leer aquí, dice el 7, pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. No quieren que yo reine. No te han rechazado a ti. Han rechazado a Dios, no quieren que Dios sea su rey. No quieren ellos que yo reine sobre ellos. Así que, ¿qué es lo que quieren ellos siempre? En el contexto de la palabra del Éxodo, ¿qué es lo que quieren? Y siempre están pidiendo un Salvador. Señor, sálvanos. Siempre lo único a la luz de la verdad de la palabra es, Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Pero cuando el Señor los salva, ellos se corrompen, viven sus vidas, hacen lo malo, van atrás de sus cosas que adoran y pierden esa libertad, esa salvación, y otra vez claman, Señor, sálvanos. Siempre han pedido un Salvador, siempre, pero no quieren un rey que los gobierne. Cuando el Señor aquí en el versículo 7, 8 está diciendo, no te han rechazado a ti, sino a mí, porque no quieren que yo reine sobre ellos. Así que es muy fácil, ellos quieren siempre un Salvador. ¿Dónde podemos ver que es un Salvador? El mismo Señor está diciendo que Él es el Salvador, pero Él es el Rey, nuestro Dios Padre lo está diciendo. ¿Por qué? Mira el 8, versículo 8. El 8 dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. ¿Qué hizo Dios en Egipto? Los sacó de Egipto. ¿Cómo estaban en Egipto? Esclavos, subyugados, muertos, cautivos, sin esperanza, subyugados por un rey, obedeciendo, no, sometidos, tampoco, porque te puede decir, bueno, yo soy sometido voluntariamente, pero ellos están subyugados, y de ahí el Señor los liberta, los saca y les da libertad para escoger. Ellos allí no podían escoger. Ellos no podían decirle, bueno, yo ya no quiero mover más piedras, vamos a hacer aquí, vamos a ir a comisiones obreras y nos vamos a quejar de que el látigo de Faraón está haciendo. No hay forma. Voy a presentar un ERTE contra mi jefe, voy a denunciarlo. No pueden. Ellos están esclavos. De allí dice el 8, conforme a las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto. Yo los saqué de Egipto. Yo soy un Salvador. Éxodo capítulo 15, como cantaba Moisés. Él fue su Salvador. Y termina Éxodo 15, 18 diciendo, el Señor reina por siempre y para siempre. Así que ellos saben que Él es el Salvador. Pero el conflicto radica en que ellos quieren un Salvador, pero no quieren un rey. Y ahora se manifiesta, danos un rey, como lo tienen la gente del mundo. Así que vamos aquí al versículo 6, el 7, dice, y dijo Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, y así también contigo. Así que, ¿para qué fueron salvos? ¿Para que después de ser salvos salieran y dijeran, vamos a dar 40 años por el desierto, un tour por el desierto de Egipto? No, ellos fueron salvos para servir, pero sin embargo no quisieron servir a este rey que los había salvado. Ellos querían un Salvador,
pero no un rey. Y por eso siempre se iban atrás de otros dioses. A mí me han rechazado. Siempre quieren ser salvos, pero quieren vivir bajo sus elecciones. Yo soy salvo, y los salvó de Egipto, y como dije al principio, los salvó de los madianitas, y siempre proveyó un libertador: a Od, a Sangar, a Débora, a Barak, a Gedeón, a Abimelech, Jefté, Sansón, Elí, Samuel. Y en todo ese contexto, salvación, salvación, misericordia, salvación, salvación. Y ellos no se sometían hasta que llegue y sale lo que hay en su corazón. Danos un rey. Ya somos salvos, pero danos un rey. Quiero vivir bajo sus normas. Yo quiero de Dios ser salvo, pero sus normas no las quiero. Así que el versículo del 9 al 17, empieza a narrar las consecuencias que puede traer esto. El Señor le dice: ahora pues, oye su voz, mas protesta contra ellos. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder del rey que van a ejercer sobre ellos. Adviérteles que trae consecuencias. Tomar decisiones a la carrera, elecciones a la carrera. No podemos pensar que no va a traer consecuencias a la carrera. De la misma manera que tú corres a decidir por ti mismo, va a traer consecuencias también sobre nuestras vidas. Esas malas elecciones por no presentárselas al Señor. ¿Qué hizo Samuel? Samuel dice que fue y oró al Señor y lo presentó. Y pidió dirección. Y ahora el Señor le está diciendo: no. Sí, tú vas a decirle, les vas a protestar, les vas a advertir lo que esa elección que están pidiendo va a traer consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues desde el versículo 9 al 17 dice cómo van a ser esas consecuencias. Primero, los someterá a ese rey. Sus hijas las van a poner en la cocina, las van a poner de limpiadoras, les van a quitar sus tierras, les van a arrebatar todo el fruto de la tierra que tengan, los van a hacer siervos y siervas, les van a quitar todos sus asnos, sus riquezas, les van a diezmar todo producto que ellos produzcan. Y el 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis ¿qué? Elegido. Os habréis elegido, no que yo lo he elegido. Pero quiero que podamos entender el contexto. En Deuteronomio capítulo 17, dice, Deuteronomio 17, Dios dice que cuando os haya introducido en la tierra en la cual ellos están en ese momento, yo, dice el Señor, os escogeré un rey. O sea que no estaba mal la petición. Ellos no estaban pidiendo mal diciendo: danos un rey, y eso está mal, no. Lo que está mal es que ellos están rechazando al rey que ellos ya tienen. Porque era Dios el que tenía que elegir, no ellos los que tenían que elegir. Y eso, cuando eres tú quien eliges y no Dios, no podemos decir que Dios es nuestro rey. Porque va a ser un rey no honrado, un rey no querido. Así que en el contexto en el cual estamos viendo, el 9:17, él está diciendo todas las consecuencias que traen por causa de elegir ustedes mismos cómo quieren vivir. Y muchas veces nosotros corremos a tomar decisiones a la carrera porque nos dejamos guiar por las cosas que en todas las naciones pasan. Porque ellos, ¿qué querían? Ellos querían un rey como lo tienen todas las naciones. Ellos están allí en Israel y miran a los filisteos: wow, tienen reyes. Y miran abajo a los madianitas, tienen reyes. Miran a Edom, miran a Amón, miran a todos los que tienen alrededor y dicen: wow, qué naciones. Pero Dios ha dicho que ellos son un pueblo apartado, diferente, no igual a las demás naciones, que no debemos de adorar y querer imitar a las demás naciones. Ellos quieren ser como las demás naciones. Así que el pecado no es pedir un rey, porque Dios escoger un rey. Dios iba a escoger un rey. El pecado es escoger nosotros mismos y no dejar que el rey escoja por nosotros. Así que ellos claman, ellos piden, ellos reciben la denuncia de Dios: oye, aún más misericordia, aún más gracia, escucha la voz del Señor, pueblo de Israel, el rey te va a hacer esto. Y ya después viene la respuesta en el versículo 19. Vamos al 19. En el 18. Dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. ¿Y qué pasará? ¿Cuál es la consecuencia? Mas el Señor Dios no responderá aquel día. Y es muy parecido a
ese mensaje cuando Dios no responde. Muchas veces nosotros decimos, Señor, sálvanos. Ellos siempre han querido un Salvador y el Señor los ha salvado. Pero en este momento el Señor les está diciendo, no, ustedes querían un Salvador, pero después de recibir ese Salvador, debían de vivir bajo el Rey, que es el Señor. Y ahora ellos abandonaban al Señor y están en este conflicto. Y ahora ellos aquí están diciendo en el versículo 18 que no recibirán respuesta de salvación. Porque ellos clamarán salvación. Y ahora dice, no se te responderá, porque tú has elegido. No se te responderá. Dios nos salvará, pero no serás oído. Dios no es una apaga incendios. La consecuencia de no vivir como Dios manda se llama pecado. Y el pecado es rebelión. Y rebelión es rebelarse contra la voluntad del Rey. Si yo de eso me rebelo contra Dios, estoy pecando, y si estoy pecando, no puedo pensar de que voy a ser salvo. Salvo, obviamente, de que estás confesando tu pecado, de que tú estás reconociendo, te estás arrepintiendo, estás trayendo frutos de arrepentimiento. Pero el problema radica es que estés en una constante como el pueblo de Israel. Salvado, perdido y otra vez entregado a las que hacen las demás naciones. Y otra vez, sálvame. Nunca ha sido salvo. El que está viviendo así no está convencido de a quién lo ha salvado. Moisés recibió la salvación. Y cuando Moisés, allí en Éxodo capítulo 15, dice, el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios, y yo lo alabaré. Él concluye diciendo, el Señor reina por siempre y para siempre eternamente. Aquel que ha recibido la salvación, no por obras, no porque el pueblo de Egipto estaba condenado a muerte en Egipto, y ninguno de nosotros hemos sido salvos por obras, sino por gracia. La gracia del Señor nos sacó de la cautividad de Egipto, del pecado. Pero ¿para qué nos salvó? Para servir al Señor, a nuestro Rey, eternamente y para siempre. Sin embargo, de entrar en el juego de sálvame, Dios, sálvame, yo entiendo, Señor, sálvame, ese Dios apaga incendios. Es el Dios que estábamos cautivos en Egipto. Ese Dios no es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios apaga incendios. Si hemos sido salvos, el Señor reina. Y no estamos buscándole un sustituto. No estamos eligiendo cualquier aspecto de nuestra vida. No lo estamos eligiendo nosotros. Estamos trayendo y consultándoselo al Señor. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, guíame. Señor, te presento esta situación de mi vida. Como Samuel presentando, Señor, mis hijos se están pervirtiendo, mis hijos están haciendo esto. Señor, ¿cuál es tu juicio? Señor, tú juzga. Pero ellos decían, danos un rey como todas las naciones para que nos juzgues. Ellos quieren vivir bajo otro reino. Ellos quieren un salvador, pero quieren vivir bajo otro reino. Yo quiero ser salvo, pero vivir bajo mis leyes y bajo otro gobierno, no bajo lo que tú me estás pidiendo, Dios. Dios, sálvame de los filisteos. 1 Samuel capítulo 7, y todo, desde Éxodo y todo Jueces. Sálvame, sálvame, pero dame otro rey. Yo no quiero vivir bajo tus normas. Así que esta gente así no será escuchada por el Señor, porque ciertamente nunca han sido salvos. Porque la salvación está directamente relacionada con el señorío de Cristo, con el señorío del Dios viviente. Así como el pueblo de Israel era salvo por el Dios Padre, la iglesia es salva por Dios Hijo. Pero el pueblo de Israel rechazó al Dios Padre
Ellos decían, queremos un Salvador, pero no un rey para vivir bajo sus normas. 8:19, y ya vamos a pasar a Lucas 19, dice 8:19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. La voz de Samuel era la voz de Dios. Porque en el capítulo 3, versículo 21, dice que el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. Así que la palabra de Samuel era la palabra de Dios. Y ellos dicen, el pueblo no quiso oír la palabra de Samuel. Y dijo, ¿qué dijeron? No, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, no se hará lo que Dios dice, sino que se hará lo que yo diga. Se hará mi voluntad. Diciéndolo de mala manera, haré lo que se me venga en gana. No quiero que Dios sea mi rey. El Señor está diciendo, hay una advertencia. Cuidado, escucha. Yo te he salvado en todos los tiempos desde Éxodo hasta este momento. Tú has querido un Salvador y la gracia y la misericordia siempre han estado allí. Pero ahora estás eligiendo mal. No estás eligiendo a tu Salvador. Tu Salvador es tu Rey. Tu Salvador es tu Dios. El Señor salva, el Señor reina. Reina sobre tu vida. Pero ellos no quieren esto. Queremos vivir como otros. Versículo 20. Mira el versículo 20. Y con esto concluyo este pasaje. Dice, y nosotros seremos también como todas las naciones. Querer ser como todas las demás naciones. Y nuestro rey nos gobernará. Pero ¿quién ha gobernado allí todo este tiempo? Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Pero si hace poco el Señor ha tronado desde los cielos y nos ha libertado, Él es el que reina. Querer vivir como otros. Muchas veces nosotros anhelamos y deseamos los gobiernos que hay en el mundo. Los gobiernos, no estoy hablando del gobierno político y democrático en el cual debemos de someternos. Estoy hablando de la manera de vivir en la que el pueblo y el mundo que nos rodea están viviendo. Ellos desearon lo que el mundo tiene y desecharon por eso al rey y sus órdenes y sus mandamientos. Y voy a concluir con un capítulo en Lucas capítulo 19. Lucas 19, tendré que leerlo yo por cuestión de tiempo. Voy a leerles una parábola que el Señor trajo. Pero antes de ello, quisiera hablar un poco del contexto de esta parábola. Nuestro Señor Jesús ha hecho muchos milagros. Ha resucitado a Lázaro, ha estado en la casa de Zaqueo. Zaqueo ha dicho, ha llegado la salvación, ha dicho nuestro Señor, y Zaqueo ha dicho, yo restituyo, y empezó a darle dinero a todos. Ese recaudador de impuestos se convirtió, y muchas multitudes seguían al Señor, y el Señor, nuestro Señor Jesús, va a entrar a Jerusalén. Y dice la Escritura, como la gente escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén. Él iba a entrar a Jerusalén, estaba cerca de Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. En el pensamiento del pueblo de Israel desde los inicios siempre han estado esperando al Mesías, al Rey, al Salvador y Rey, el que iba a gobernar. Entonces, nuestro Señor Jesús se da cuenta de lo que está pasando y dice, ya va a entrar allí a Jerusalén, y empieza a contarles esta parábola. Dice, así les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar.
Llamó a 10 de sus siervos y le entregó a cada uno una buena cantidad de dinero. Les instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. No queremos a este por rey. Lucas capítulo 19 es el pasaje que estoy leyendo, 19:11, la parábola de las 10 minas. No queremos que este reine sobre nosotros. Lucas 19:14. El Señor está contando esta parábola justo antes de que, y sabe el pensamiento que hay en el pueblo. El pensamiento que hay en el pueblo, y varias veces lo han querido coronar a él rey, y él se ha quitado del medio. Él no quiere ser su rey. Un rey que no quiere ser su rey. Y ahora, él sabe que ¿cómo se dice? Su evangelio, sus maravillas, lo que él ha hecho se ha extendido por todo Israel. Entonces, ahí está la Pascua, hay gran multitud de gente allí en Jerusalén, y él está ya entrando y sabe lo que va a pasar más adelante. Sin embargo, él, antes de lo que va a pasar, les está diciendo una parábola que dice: no queremos a este por rey. En otra versión dice: no queremos que este gobierne sobre nosotros. Un paralelo muy parecido. Y ahora en el 19:28, Lucas 19:28, dicho esto Jesús, después de haber dicho toda esta parábola, que me han dado gran parte, solo me he fijado allí en el 19:14, dicho esto Jesús va a entrar a Jerusalén. Adelante iba subiendo hacia Jerusalén cuando se acercó a Betfagé y a Betania junto al monte llamado de los Olivos, y envió a sus 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar a ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Y aquí él manda por este burrito porque se está cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Uno dice: bueno, ¿y esto qué contexto tiene que nos hablen del burrito y de todo? Porque él vino a cumplir todo. Desátenlo y tráiganlo aquí, y si alguno le pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Así que lo encontraron tal como él había dicho. Vemos la omnisciencia del Señor. Cuando estaba desatando el burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué le desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron su manto encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse, y a medida que avanzaba la gente, tendía sus mantos sobre el camino, y al acercarse a él, a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros, su fama, lo que decía antes, que habían visto, y gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. En otro evangelio dice: Hosana al Hijo de David, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, quiero que entiendan y comprendan que Él les ha dado una parábola mucho antes de que el acontecimiento suceda. Él les está diciendo de que ellos no quieren que Él reine, porque ellos, en esa parábola dice, lo odian, lo desprecian, no quieren que Él reine. Sin embargo, después pasa de que es el momento en que ponen sus capas y sus mantos, y Jesús va entrando y todos están alabando al Señor. ¡Hosana! ¿Qué es Hosana? Hosana es sálvanos, sálvanos, el Salvador, sálvanos y bendito el Rey, salvación y reino. Hosana, sálvanos al Hijo de David. ¿Quién es el Hijo de David? La promesa de un rey que debía de venir a reinar eternamente a la nación del pueblo de Israel.
Así que ellos están diciendo, sálvanos y reina, bendito el que viene. Pero en la parábola de Lucas 19:11 nos está diciendo, no quieren que reine sobre ellos. Mira el 19:27, Lucas 19:27 dice, pero en cuanto a estos enemigos míos que no me quieren por rey, tráigalos acá y matalos delante de él. Y es verdad que muchos quieren un Salvador que no sea rey. Y ellos están pidiendo un Salvador, están esperando como siempre un Salvador, pero no quieren un rey. Y el Señor deja claramente que es Salvador, pero que también es rey. Pero ellos tienen una alabanza superficial. Están colocando sus mantos. ¡Ay, el Rey, el Salvador! Nuestro Rey, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ellos están reconociendo que Él es el Rey. Y en ese entusiasmo, en esa alegría, cuando ustedes quieran leerlo allí en sus casas, Jesús dice que lloró, que estuvo triste. ¿Por qué? Versículo 41, mira. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad, ¿y qué? Y lloró por ella. Y dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. ¿Cómo quisiera que supieras lo que realmente te trae paz? Pero eso está oculto a tus ojos. Es cierto que la salvación es revelada solamente a aquellos que Dios quiera revelar su salvación. Pero también es verdad que hay muchos que están en las congregaciones creyendo que son salvos y no han sido salvos. ¿Por qué? Porque el reinado de ese Señor no se ve manifestado en los frutos de su vida. Si hemos sido salvos, las obras que Dios ha preparado desde antemano se manifiestan en nuestras vidas. Entonces, Jesús, hay algo que es contrario. La multitud lo está alabando. Bendito, eres el Rey o eres el Salvador. Y Jesús está llorando y diciendo, tu adoración es superficial. Ni soy tu Salvador, ni soy tu Rey. Porque antes ha dicho, tráigamelos acá, porque a todos los va a matar. Si el Señor no es el Salvador, tampoco es el Rey. Pero también, si Él no es tu Salvador, Él también será tu juez. Eso es el Evangelio real que hay en la Escritura. En Juan 3:16 dice que Dios nos ha amado de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el 33 dice que el que no cree ha sido condenado. Así que hay salvación y hay condenación. Este mismo Rey hace las dos cosas. O te salva o te condena. O te salva y eres su Rey. Nunca es lo contrario. No estamos en el tiempo de la ley. No es por obras. No es que tienes que hacer algo, sino que como has sido salvo, entonces tú deseas servir a tu Rey. De la misma manera, cantas como Moisés. Tú eres mi salvación. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi castillo. Y cantas como Ana cantaba. Y cantas, y el fin del discurso es: el Señor reina por siempre y eternamente, pero no allá en el tercer cielo, sino aquí el Señor reina. Pero Él no quiere una alabanza superficial de unas capas tendidas para que tú camines sobre ellas, una alabanza de labios que confiesan su nombre, pero están lejos. Porque Jesús dice en ese contexto que Jesús lloró. En este contexto dice que antes contó una parábola diciendo: ellos no quieren que yo reine. El pueblo de Israel despreció y dijo: no
queremos que reine. El Señor dijo, no quieren, me han rechazado a mí, no quieren que yo reine. Solo quieren salvación. Y ese es el problema de muchos en el pueblo cristiano. Quieren un Salvador, pero no quieren un rey. Y les han vendido la gran mentira de que, vale, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, pero más adelantito me voy a entregar a Él como el Señor de mi vida. No, eso no es así. Eso no puede ir separado. Eso no es una unidad separada, eso es una unidad, una sola unidad. Salvación y señorío es lo mismo. Si Él te ha salvado, Él es tu Señor. Si Él te ha salvado, Él es tu Rey. Si Él te ha salvado, la paz ha llegado a tu vida. Y puedes decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Empieza a salir de tu vida adoración y alabanza. Quieres vivir bajo el reino y la voluntad del Señor constantemente. Así que esta misma multitud que clamaba, que ponía y en esa adoración superficial del Señor lloraba y decía, oh Jerusalén, cuánto quisiera hoy que supieras lo que puede traerte la paz. ¿Qué te puede traer la paz? Lo único que te puede traer la paz es un Salvador y un Rey. Ese no es un Salvador individual. No existe un Jesucristo en forma de Salvador y un Jesucristo en forma de Rey. No, es la misma persona. Salvador y Rey. Jesucristo el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor y Salvador. Sin embargo, el pueblo de Israel esperaba siempre un Salvador. Siempre tenían la esperanza de un Salvador, pero no querían un Rey. Y la iglesia ha aceptado un Salvador y ya está conforme, pero tampoco quieren vivir como bajo el gobierno de un Rey. ¿Por qué? Porque lo vemos en la conclusión de esta alabanza de Efesios. Y antes de ir a Efesios quisiera hablar de que esa multitud que dijo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, sálvanos, esa misma dijo, danos a Barrabás, crucifícale, danos a Barrabás, queremos que Él nos gobierne. ¿Por qué? Porque ya no les gustó. ¿Saben qué hizo Jesús después de eso? Después de denunciar, pues fue otra vez al templo y por segunda vez cogió y echó a todos los prestamistas. Y ahí ya no les gustó. Otra vez ¿no nos vas a dejar en nuestra religión? ¿No nos vas a dejar viviendo como nosotros queremos? No queremos este rey. Y entonces lo llevaron a la cruz. Queremos a Barrabás. Queremos que Él reine. Porque Barrabás le iba a dar la libertad que ellos querían. El pueblo de Israel pidió un rey. Danos un rey. Y Dios, dice la Escritura, que les concedió el rey que ellos querían. Pero no fue Dios quien le eligió. Dios les concedió a Saúl. Sin embargo, cuando habla de David, dice, Dios se proveyó un rey. Dios eligió y proveyó un rey. Y en nuestro Señor Jesucristo, Dios proveyó un rey de reyes y Señor de señores. Dios proveyó. ¿Qué vamos a escoger? Seguir viviendo como el pueblo de Israel en una vida de sálvame, 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 sin un Dios. En la vida de una iglesia que ha conocido a su Salvador, pero como no ha vivido el contexto de una monarquía, no quieren vivir bajo el reinado de los cielos. Decimos, Señor, hágase tu voluntad. Pero no, está muy lejos. Por eso el Señor dice, ¿cuántas veces quisiera que pudieras entender lo que trae paz realmente a tu vida? Crucifícale, dame a Barrabás. Y termino leyendo Efesios, dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo,
Se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propio propósito. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. No podemos querer vivir como la gente del mundo, porque no somos iguales que la gente del mundo. No vivimos como ellos vivían. En el 2:12, para aquellos que tienen su Biblia ahí, 2:12, Efesios 2:12 dice: recuerden que en este entonces ustedes estaban separados de Cristo, que es el Salvador. Separados. Pero ahora no están separados. Ahora estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Ahora somos ciudadanos. Y ajenos de los pactos de la promesa. Ahora hay un nuevo pacto. ¿Cómo estaban ellos? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Vivimos solamente con una esperanza ficticia, con un Cristo ficticio, con un Salvador de labios para afuera? Atendemos en un momento de emoción, pero no vivimos bajo el reino de Cristo. Ellos vivían, dice, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Cómo vivimos nosotros, hermano? ¿Tenemos esperanza? Es ciertamente que ellos esperaban un Salvador, pero no quisieron un Dios y un Rey. ¿Qué queremos? No es lo que nosotros queramos. El Evangelio no es como nosotros queramos acomodarlo. Es como Él lo ha dictado, porque Él es soberano, Él es el Rey, Él es el Salvador. Nosotros vivíamos sin Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza es sin un Salvador. Y no está separado, está uniendo las dos cosas. Sin esperanza, sin Salvador y sin Dios. Y no puedes seguir viviendo, y no podemos seguir viviendo como si pudiéramos quitar esa ahí y decir, podemos vivir con un Salvador y sin un Dios. No, es con un Salvador que nos da la esperanza por medio de Cristo, que nos ha acercado y nos ha hecho ciudadanos a un nuevo pacto para vivir conforme a Dios y Rey que nos manda a vivir. Pongámonos en pie y vamos a orar. Vamos a pasar adelante. Quisiera que hiciéramos una oración al Señor. Padre, en esta hora, Señor, debemos reconocer que como el pueblo de Israel, Señor, hemos vivido muchas veces sin esperanza y como el mundo, Señor, no el pueblo de Israel, sino como el mundo, hemos vivido sin esperanza y sin Dios en el mundo, Padre. Ayúdanos a entender, Padre, como dice tu palabra, no queremos que esté oculto aquello que produce paz a nuestra vida. No queremos que nuestra alabanza cause tristeza a ti, Señor. No queremos vivir en una alabanza superficial, en una hosana, en pedir una salvación superficial, en un bendito el que viene en el nombre del Señor, Padre. No queremos vivir más sin esperanza y sin Rey en este mundo. No queremos vivir sin tu gobierno, Padre. Queremos, Padre, rendirnos, Señor, y entender que si hemos sido llamados, si hemos sido salvos por la esperanza de Cristo, y tenemos hoy un Dios y Rey sentado a la diestra de nuestro Dios y Padre, Jesucristo. Perdónanos, Señor, perdónanos, sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor, y afirma nuestras vidas, Padre. Queremos vivir bajo tu reino. Queremos que nuestra alabanza
sea grata a tus oídos, Señor. Queremos ser escuchados por ti, Padre de los cielos. Consultamos en esta hora tu nombre, Padre. Reconocemos nuestro pecado, Señor, delante de ti. Reconocemos que hemos querido siempre tu salvación, tu favor, tu bendición, pero no hemos querido, Padre, aceptar tus mandamientos, tus ordenanzas, tus estatutos, tu forma de vida, tus obras, Padre. Perdónanos, Señor. Reconocemos, Señor, nuestro trato denigrante y no te tratamos como lo que tú dices que eres, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Ellos esperaban siempre a un Rey y siempre el Salvador vino a sus vidas, Señor. Nosotros no queremos vivir aquí como si tuviéramos un Salvador y vivir sin un Rey. Queremos entender, Padre, queremos comprender que hemos sido salvos y acudimos, Señor, nos sometemos, Padre Celestial, y entendemos, Señor, que lo mejor para nuestra vida son tus leyes, tus mandamientos, tus estatutos, Padre, porque como hemos sido salvos, abrazamos, amamos, Señor, y entendemos que tú reinas eternamente y para siempre, Padre. Tú eres el Señor y Dios y Padre, como Samuel le puso a sus hijos, Joel y Abdías, Señor. Tú eres nuestro Dios, Padre. No queremos ser cristianos solo de nombre y estar pervertidos, Señor, y entregados a la religiosidad como los hijos de Eli y entregados a la avaricia de este mundo como Joel y Abdías, sino queremos, Padre, ser transformados, Padre, gobernados por tu reino, por tus palabras, Señor, en nuestra vida. Perdona, Señor, entendemos la denuncia de nuestro pecado, Padre, nos volvemos a ti, nos arrepentimos, Padre. Tú no nos has abandonado, nosotros te abandonamos a ti, Señor, y con todo y eso tú nos recogiste, Padre, porque tú nos amaste primero, Señor. Nos rendimos a ti, Padre, nuestro amo, dueño y Señor y Rey de nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.